consideración el ángulo crítico de la inclinación de la escápula, la cual va a comprender entre los 0 grados y los 30 grados. Esto por debajo de lo cual se van a lograr a considerar que la articulación glenohumeral es inestable y con una gran tendencia a la luxación inferior. También tenemos que aquí tener en cuenta los ligamentos y elementos restrictores capsulares. Vamos a las herramientas, por favor. La manito que está allí. Ya. Entonces, como les venía diciendo, dentro de esta anatomía vamos a tener una importancia en lo que es los ligamentos y los elementos restrictores, a los cuales vamos a tener en consideración la cápsula articular, el ligamento glenohumeral superior, el medio y el inferior. Tal y cual como podemos ver en la imagen de acá, la cual nos explica dónde es la ubicación de cada uno de estos ligamentos. Como podemos ver en esta zona de acá, el ligamento glenohumeral superior. El ligamento, el tendón subescapular, en este lado de acá representa el ligamento glenohumeral medio. En la parte inferior, como podemos ver acá, el ligamento glenohumeral inferior, y este representaría el borde del vientre muscular del subescapular. Dentro también de esta anatomía, tenemos que tener en cuenta el rodete glenoideo, los restrictores óseos, tanto como el acromión, el coracoides y la cavidad glenoidea. Ya. Ahora vamos a hablar un poco sobre los activos. Ya. Dentro de los activos tenemos que tener en cuenta tanto a la cabeza larga del bíceps, al manguito de los rotadores, a los movimientos coordinados del hombro, los cuales incluyen el movimiento glenohumeral, el escápulo torácico, el clavicular y el esternoclavicular, y la movilidad acromioclavicular. Tener en cuenta esto. ¿Algo sucede con el audio, doctora? Doctor, no sé si me escuchan bien. Lucía, su audio. Cápsula, la evolución de los ligamentos glenohumerales. Aquí generalmente vamos a tener en cuenta la inserción de la glenoide y en ocasiones de su inserción, con su inserción humeral. Tenemos que ver también el rodete, la rotura del rodete glenoideo, y como también tener en cuenta la lesión de Bankart, la cual hace referencia a la avulsión a la porción anteroinferior del rodete glenoideo, de su inserción en la periferia de la cavidad glenoidea, la cual se va a asociar en algunos casos con una fractura del borde del glenoides. Ahora les voy a explicar un poco sobre la lesión de Hill-Sachs. Este viene a ser un defecto en la parte posterolateral de la cabeza del húmero, en la cual se va a producir por una fractura, ya sea por un impacto contra el borde de las glenoides. Esta se observa en el 27% de las luxaciones anteriores agudas y en el 74% de las luxaciones anteriores, pero estas hablando de manera recidivante.
Por otro lado, vamos a hablar un poco sobre la luxación de hombro, la cual va a estar asociada a una rotura del manguito de los rotadores. Vamos a decir que esta es frecuente en los ancianos, aproximadamente en mayores de 40 años de edad se va a presentar en un 35 o un 40%, en mayores de 60 años de edad puede alcanzar hasta el 80%, y aquí tenemos que considerar que en los pacientes ancianos va a haber una incapacidad para levantar el brazo tras esta luxación. Siguiente, por favor. A ver, un ratito para explicar la imagen anterior, por favor. Ya. Aquí en la imagen vemos la lesión que les estaba viniendo explicando, la de Hill-Sachs, que está asociada a una luxación anterior, como podemos ver en esta zona de acá. Esta es una anatomía normal, ¿no? No puedo señalar la otra parte. Pero al costado de esta imagen vamos a observar cómo es que se da esta luxación. Habiendo una luxación anterior del hombro, y esta va a hacer que durante la luxación va a ver que la cara posterior de la cabeza del húmero se va a llegar a empotrar, por así decirlo, contra el borde inferior de la glenoides. Entonces vamos a ver que el borde de la glenoides va a producir una fractura se va a producir una fractura por compresión, como se ve acá, que puede progresar, ¿no? Más adelante. Ahora sí, siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre la luxación glenohumeral anterior, vamos a tener que esta en su incidencia es una de las más frecuentes, aproximadamente el 90% de todas las luxaciones de hombro. Y hablando un poco del mecanismo de acción, esta luxación glenohumeral anterior puede producirse tras un traumatismo como resultado de fuerzas directas o como también indirectas. El mecanismo más frecuente va a ser el traumatismo indirecto, en el cual se va a dar sobre el miembro superior, ¿no? Estando el hombro en abducción, extensión y rotación externa. Mientras que en el mecanismo directo, esta va a ser por una fuerza que impacta directamente sobre la parte posterior del hombro. Aquí tenemos que tener en cuenta que las convulsiones, como las descargas eléctricas, pueden también producir luxaciones anteriores. Este traumatismo se va a asociar, cuando es un traumatismo mínimo, se asocia cuando hay una inestabilidad recurrente relacionada con laxitud, con congénita o adquirida, o como también con mecanismos voluntarios. Para la valoración clínica de esta luxación glenohumeral anterior, tenemos que se debe determinar el tipo de traumatismo, su cronicidad, el patrón de recurrencia y los mecanismos desencadenantes, así como también la existencia de laxitud o de antecedentes de inestabilidad de hombro contralateral. Aquí vamos a ver que nuestro paciente típicamente va a llegar con el brazo lesionado y sujeto en una ligera aducción y rotación externa, como también acompañado de dolor y de contractura muscular. A la exploración de estos pacientes vamos a ver que hay una pérdida del contorno del hombro, ello por la prominencia relativa del acromion, y va a haber una depresión posterior situada por debajo del acromion. Entonces aquí tenemos que hacer una evaluación de la integridad del nervio musculocutáneo, el cual le tenemos que presentar una importancia para valorarla por la presencia de sensibilidad en la cara anterolateral del brazo. Ya. Ante esta luxación es importante realizar una minuciosa exploración neurovascular, en la cual se debe prestar atención a la integridad del nervio axilar. En general, ¿qué pasa? ¿Pueden regresar a la diapositiva, por favor?
Bueno, como les decía, es importante realizar una minuciosa exploración neurovascular, prestando una especial atención a la integridad del nervio axilar. Para lo cual, como se ve en la primera imagen, vamos a hacer unas maniobras para ver la sensibilidad de este. En general no suele ser posible explorar la función del músculo deltoides, pero debe valorarse la sensibilidad de la región situada sobre él, en la cual el deltoides puede presentar atonía o como también no puede confundirse con una lesión del nervio axilar. La imagen esta que les presento, esta imagen de acá, nos dice o nos explica la técnica para valorar la función del nervio axilar con el brazo en aducción, así como se ve en la imagen A. Con el brazo en aducción y estabilizado por el explorador, se va a llegar a pedir a nuestro paciente que realice un movimiento de abducción. Entonces vamos a ver el componente motor, que es la imagen A del nervio axilar, y se va a comprobar observando o como también palpando la contracción del músculo deltoides. Mientras que en la imagen B se va a explorar un componente sensitivo, la cual se explora y valora la sensibilidad de la cara lateral de la parte superior del brazo, tal como se puede ver en la imagen. Para la siguiente imagen se representa, para esta imagen se representa la exploración del hombro lesionado, colocándolo en distintos grados de aducción. Por ejemplo, en la imagen A estamos a un grado de 45, en el cual se aplica una fuerza de rotación externa al brazo cuando este va a estar a una abducción en 45 grados. En la imagen B, el hombro se abduce en 90 grados y luego se aplica una fuerza de rotación externa con cierto grado de extensión, lo cual va a ocasionar dolor. Y aquí generalmente en la parte posterior del hombro es que se va a sentir este dolor. Y como también una gran aprensión en el paciente. En la imagen C se aplica rotación externa y extensión al brazo cuando está en 120 grados de abducción, lo que ocasiona aprensión de algunos pacientes, pero esta no va a ser tan marcada como cuando el brazo estaba a los 90 grados, ¿no? Como en la imagen B. A la imagen D, esta es conocida por el test de Feagin, en el cual vamos a ver que el codo del paciente, que va a estar apoyado sobre la parte superior del hombro del explorador, se va a ejercer una fuerza con una dirección inferior sobre el húmero proximal, ¿no? Lo que en algunos casos esta va a llegar a producir aprensión en nuestro paciente. Siguiente, por favor. Bien, doctor, buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, voy a repetir un momento la diapositiva de la compañera para darles un pequeño repaso, ¿no? Ya sabemos, cuando hablamos anatómicamente con abducción, es que se va a separar lo que es el brazo de lo que es el tórax, ¿no? Y cuando esta es una abducción. Y cuando es una aducción va a estar lo más cercano a lo que es al tronco, ¿no? O al tórax. Debemos de tener en cuenta tanto la rotación externa, que se va a ir externamente, y rotación interna, ¿no? Son los dos puntos que debemos de tener en cuenta en lo que es tanto la luxación glenohumeral anterior o la luxación glenohumeral posterior. Ya. Bien, vamos a tener en cuenta que van a haber algunos signos característicos, ¿no? Sobre lo que es signos de lo que es la luxación anterior. Vamos a tener lo que es el signo de lo que es la charratera, ¿no? Como se observa aquí en la imagen, tenemos algo característico, ¿no? No es una forma normal del hombro, como vemos aquí en lo que es un hombro izquierdo de este paciente, que tiene una formación, bueno, tiene bordes y está bien definido, ¿no? Mientras que aquí se pierde lo que es la formación, ¿no? ¿Y a qué se da esta deformidad de lo que es del signo de la
charratera es más que nada que cuando el húmero se sale, ¿no?, de la cavidad dentro de aquí, de la cavidad glenoidea, de esta parte de aquí, se sale, ¿no?, se desprende. Y de esta manera se pierde la forma redondeada, y es por eso que el borde del acromión, que vemos esta parte de aquí, este borde de acromión que se da en esta parte superior, es la que sobresale, ¿no? Y es por eso, de esa manera, que se observa que tiene un borde o como una forma de una hombrera. Esta es un signo característico que se va a dar en lo que es una luxación anterior. Debemos de tener en cuenta que cuando se da una luxación anterior es característico, ¿no? Cosa que en una luxación posterior no vamos a tener quizás signos característicos, que ya les voy a estar nombrando, ¿no? También signo del hachazo, como se podría ver aquí, es... A ver. Como se podría ver aquí, es como una hacha, ¿no? Por eso le llaman también el signo del hachazo, como si fuera una hacha. Más que nada, el hombro se va a encontrar en lo que es una abducción, perdón, y esta abducción, como se observa en la imagen, el paciente no acerca lo que es la extremidad hacia el tórax, o sea, tiene una limitación para llevar lo que es este codo de aquí, el codo hacia el tórax. Ya, y esto que nos va a conllevar, que va a haber una pérdida del contorno del hombro, como ya dijimos, que va a aparecer el signo de la charretera, también el signo del hachazo, y vamos a ver que el hombro normalmente no va a tener una forma más que nada redondeada, ¿no? Y cuando se luxa, esta pierde la forma y se ve mucho más plano, ¿no? Es una forma plana. Estos son los signos que deberíamos de tener en cuenta cuando se da una luxación anterior. Sobre lo que son, como vemos aquí también en la imagen, es ya una radiología simple que deberíamos tener en cuenta, ¿no?, algunos aspectos, la clavícula, el acromión, el cuello quirúrgico, el cuello anatómico, y como dijimos, esto es lo que se va a tener desprendiendo, ¿no?, en lo que es una luxación anterior, como vemos en esta imagen de aquí, se ha desprendido, ¿no? ¿Cómo podríamos valorar esta imagen? Mediante lo que es una radiografía, ¿no? Es la más común y la más simple que se utiliza en los puestos, ¿no? ¿Qué debemos de valorar en lo que es la radiología simple? Una anteroposterior, o también podrían ser tanto con la extremidad en rotación externa o con rotación interna, ¿no? Deberíamos de tener en cuenta estos dos. Ya que, ¿para qué vamos a tener en cuenta estos dos? Ya que una rotación externa nos va a permitir visualizar más que nada la articulación glenohumeral, alguna articulación acromioclavicular o porción distal clavicular y escapular, o alguna porción proximal del húmero, ¿no? Más que nada nos va a ayudar a ver si hay una similitud, o como vemos aquí en la imagen, que ya perdió, ¿no?, lo que es la relación de las articulaciones mediante cuando se da una articulación. Podemos tener, como les sigue, la radiología simple, que es la más común que se pueda dar, pero si no encontramos, o debemos de evaluar siempre también otras estructuras, ¿no? Ya que cuando se da una luxación de hombro o una luxación anterior también podríamos tener en cuenta de que hay otras estructuras que se podrían haber dañado, ¿no? Así que nos deberíamos ya de ayudar quizás de una tomografía axial computarizada, una ArtoTac, o una artrografía o una resonancia magnética nuclear. Todos estos nos van a ayudar para determinar, ¿no?, ya de forma más detallada si existe, aparte de la dislocación, alguna fractura o alguna otra lesión, ¿no?, que también podría ser, podríamos evaluar, ¿no?, algún tejido blando, como los tendones de lo que es el manguito de los rotadores y todo lo demás, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta, muy aparte de, como ya dije, la radiología siempre es lo primero que siempre se va a pedir, tenemos también proyecciones especiales que se podrían tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, tenemos las proyecciones de axial de West Point, tenemos la proyección también de Hill Salts, y tenemos la proyección escotural de Stricker, ¿no? A ver, hablemos un poco de lo que es la proyección axilar de West Point, ¿no? Más que nada, en el paciente se va a encontrar de cúbito prono, y con el haz de rayos X en dirección cefálica hacia la axila, ¿no? Va a formar más o menos un ángulo de 25, y más que nada esta nos va a ayudar nos va a proporcionar más que nada una imagen tangencial de reborde glenoideo antero inferior, ¿no? Nos va a ayudar, son posiciones o proyecciones especiales para determinar si hay alguna variación, ¿no?, en lo que es
en la luxación anterior, ¿no? De lo que es el hombro. Que cada uno tiene alguna característica en especial que se deberían de tomar en cuenta. Bien, en lo que respecta a la clasificación de la inestabilidad de lo que es el hombro, vamos a ver que se pueden clasificar, ¿no? Según lo que es la frecuencia, según lo que es el grado, dirección o etiología, y también se pueden clasificar operativamente combinando quizás también su origen y su dirección, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, tenemos un grado de estabilidad que podría ser una luxación frente a subluxación. ¿Qué podríamos determinar en este caso cuando es, en este caso, podríamos determinar que una luxación siempre va a requerir una reducción, mientras que una subluxación solamente se va a sentir que el brazo va a estar como muerto y la reducción es solamente espontánea, ¿no? Deberíamos tener en cuenta quizás en el grado de lo que es estabilidad. Respecto a la cronología, podríamos determinar también que pueda ser congénita o pueda ser aguda frente a crónica. Ya determinaríamos que aguda va a ser menor a 72 horas, y cuando es crónica, mayor a 72 horas, ¿no? Que podría ser inverterada, que van a ser más que nada cuando son aquellas que han permanecido sin diagnosticar al menos mayor a 3 semanas, ¿no? Mayor a 3 semanas, deberíamos de tener en cuenta. O recurrente o recidivante, que más que nada cuando ya se dieron otros episodios de inestabilidad, ¿no? O de luxación del hombro. También respecto a lo que son las fuerzas, de qué manera se produjo la luxación, que pueda ser adquirida, atraumática o traumática, ¿no? Y según también lo que es la intencionalidad, el volumen frontal, la voluntaria frente a involuntaria, y qué tipo de dirección, ¿no? Está tomando en este caso, ¿no? Ya que vamos a ver que existen puede ser unidireccional o multidireccional, ¿no? Más que nada las anteriores son las que se van a dar con mayor, es más común, ¿no? Es más frecuente, la prevalencia es de un 90%, que se va a dar de manera subcoroidea, que esta va a ser la más común también, pero debemos de tener en cuenta que se va a dar una supraglenoidea y una intratorácica. Como vemos aquí en la imagen nuevamente, el paciente va a llegar siempre, este es el hombro normal que se está viendo que no tiene ninguna alteración. Aquí ya vemos, estamos empezando a ver lo que son los signos característicos, como dijimos, un signo como un hachazo y también un signo de la charratera o como si fuese una hombrera que vemos aquí. Y el paciente siempre va a venir con lo que es un hombro doloroso, con una abducción y rotación externa, como se ve aquí, y agarrando. Siempre va a estar agarrando a lo que es al hombro con luxación, ¿no? Esto debemos de tener en cuenta siempre cuando se da una luxación anterior, ya que los signos características de la luxación posterior no van a ser los mismos. Ya. Respecto al tratamiento, vamos a ver que existen los tratamientos conservadores y vamos a ver que dependiendo si hay alguna alteración adicional, se va a recurrir ya a un tratamiento quirúrgico y también alguna otra complicación, ¿no? Respecto a lo que sería el tratamiento conservador, tenemos diferentes tipos de métodos o técnicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a lo que es el método de Hipócrates, perdón. Este es el método que se usaba clásicamente, como vemos aquí en esta imagen, donde está el médico o el técnico o la persona encargada, está, ¿no? Jalando a lo que es al brazo del paciente, ¿no? Más que nada, esto se utilizaba cuando solamente había una persona disponible para lo que es la reducción, ¿no? Más que nada, como vemos aquí, el talón de médico se va a situar en lo que es la axila, de aquí vemos del paciente, se va a situar en lo que es la axila y va a tirar del brazo con una discreta rotación interna, ¿no? Vamos a ver que esto, en algunos casos, podría lesionar más que nada el paquete vasculonervioso, ¿no? O de plexo braquial. Así que se debe de tener mucho cuidado si se tiende a practicar lo que es el método de Hipócrates, ¿no? Bueno,
quizás no les dije, ¿no? Lo que corresponde a una luxación anterior o cualquier tipo de luxación va a ser siempre una urgencia, ¿no? Debemos de tener en cuenta de que debe de ser tratado lo más pronto posible, ya que podrían haber también algunas alteraciones. Así que es por eso de que se tiene que hacer un tratamiento también rápido, no como una emergencia, pero sí es una urgencia que debemos de tener en cuenta, ¿no? Bueno, esto, como les hablé, es el método de Hipócrates. Ahora hablaremos de la técnica de Simpson. Simpson. ¿En qué consiste esta técnica, no? Más que nada, como observamos aquí, al paciente se le tiene que poner una pesa, más o menos va a ser de 2.5 kilogramos, 2.5 kilogramos, en el cual se le va a colgar de la muñeca y que el paciente haga un pequeño movimiento manual o suave, ¿no? Y esta va a estar, gracias a lo que es el impulso del peso, se va a lograr lo que es la reducción, ¿no? Esta pesa que le vamos a poner, como les dije, pesa de 2.5 kilogramos, va a tener un tiempo de duración de 15 a 20 minutos que se le va a tener que poner al paciente. De esta manera trataríamos de buscar lo que es una reducción, ¿no?, de la luxación. Luego también tendríamos un método de Milch, que va a ser mediante lo que es una abducción o rotación externa. La cabeza vuelve a su posición inicial y más que nada, como vemos aquí, se va a necesitar la ayuda de un ayudante, ¿no? Esta técnica va a resultar en algunos casos más agresiva, ¿no?, que las dos anteriores. Y también tenemos el método de Kocher, que más que nada ya está en desuso, ya que es bastante criticado por la excesiva fuerza sobre las estructuras neurovasculares o partes blandas o algunos otros elementos óseos que quizás no tuvimos en cuenta en lo que es el diagnóstico y se podrían dañar, ¿no? Podrían ser un daño adicional, ¿no? Así que también se podría tratar como un método de apalancamiento, que se podría decir, ¿no? Que se desarrollan en 4 fases, ¿no? 4 fases que serían la tracción, la rotación externa, la abducción y la rotación interna, ¿no? Que alguna bibliografía nos comenta que ya no se usa. Bueno, después de ya que el paciente ha tenido una reducción favorable, lo que se espera del paciente es una inmovilización, ¿no? Más que nada es preciso que se dé el tratamiento ya rehabilitador, que el paciente en algunos momentos vea que se pueda instaurar más que nada algún aumento progresivo de lo que es la rotación externa, flexión y abducción de todo el miembro, ¿no? Ya que esto mediante alguna ayuda de ejercicios activos pueda recuperar por completo lo que es la movilidad de la mano, de la muñeca y el codo, ¿no? Eso es lo que se espera siempre. Y cuando se da cuando se da un tratamiento quirúrgico, vamos a ver que hay algunas indicaciones de la cirugía que se podrían dar, ¿no? Cuando quizás se ponga una interposición de lo que son las partes blandas, cuando existe fractura desplazada de lo que es el tubérculo mayor o el troquiter o algún desplazamiento mayor de 5 milímetros, ya esta ayuda, tratamiento quirúrgico, como vemos, ya es cuando hay fractura o alguna quizás ruptura de algunos ligamentos y todo lo demás, ¿no? O cuando existe también fractura de lo que es el reborde glenoideo mayor a 5 milímetros, cuando hay una reparación en lo que es en fase aguda, en casos concretos. Por ejemplo, la reparación sí o sí debe de ser quirúrgica cuando son deportistas jóvenes, ¿no? Ya que ellos siempre van a estar llevando al límite lo que son las articulaciones y es por eso que se les debe recomendar a ellos sí un tratamiento quirúrgico. Y más que nada las opciones quirúrgicas para la estabilización va a incluir lo que es la reparación, la artroscopía de los ligamentos y el rodete glenoideo anterior. Se pueden dar algunas complicaciones en lo que es una subluxación anterior. Más que nada la luxación anterior puede ser recurrente, ¿no? Vamos a ver que es la complicación más frecuente después de una luxación de recurrencia.
debemos de tener en cuenta lo siguiente. Cuando una luxación se da a un paciente joven, por ejemplo, un paciente joven de 20 años, debemos de tener en cuenta de que después de los 5 años, este paciente tiene un 50% de posibilidad de que vuelva a tener alguna recidiva, ¿no? O nuevamente se pueda proceder una luxación anterior. Mientras que un paciente sea mayor de 40 años, nuevamente una luxación anterior solamente se le va a dar en un 10%, ¿no? En los 5 posteriores años. Debemos de tener en cuenta que es mucho más frecuente las recidivas en personas jóvenes que en personas adultas. Y también, como ya mi compañera lo nombró, que hay algunas lesiones óseas que deberíamos de tener en cuenta, como ya nombró lo que son la lesión de Hill-Sachs o algunas fracturas, ¿no? Fractura del borde de la glenoides, que es la lesión ósea de Bankart, o la fractura del tubérculo mayor, fractura del acromion o de las coracoides, cambios degenerativos postraumáticos, algunas lesiones vasculares que debemos de tener en cuenta, ¿no? Como bien les dije, en lo que es una radiografía anteroposterior nada más, no vamos a determinar quizás estas lesiones, ¿no? O también vamos a ver que no vamos a diagnosticar, ¿no? Las lesiones nerviosas. Es por eso que siempre vamos a tener de ayuda diagnóstica adicional, lo que dijimos, ¿no? Tomografía, resonancia magnética, entre otros. Bien, ahora hablando un poco de lo que es la luxación glenomerular posterior, como les dije, es clara o evidente la diferencia, ¿no? Como vimos de antes en lo que es una luxación glenomerular anterior, esta es normal, ¿no? Como estamos observando aquí. Y aquí esto es una luxación glenomerular posterior que no hay mucho cambio, ¿no? Como el anterior que vimos, el anterior estaba mucho más hundido y se notaba de aquí, se formaba, como les dije, dos signos característicos, ¿no? El signo de lo que es el hachazo y también el signo de la charretera, ¿no? O como una formación de lo que es una hombrera, ¿no? Como vemos aquí, no es tan evidente, así que deberíamos de tener en cuenta que esto es solamente el 10% de las luxaciones del hombro, el 90% sería, casi el 90% son las luxaciones del numeral anterior, son las más importantes. Vamos a ver que de un 60 o un 80% de los casos pasan desapercibidos en lo que es la exploración inicial. ¿Por qué pasan desapercibidos en lo que es la exploración inicial? El paciente sí viene con dolor, pero ya no viene con lo característico que era en el anterior. A ver, si me permiten, voy a regresar aquí. Como ven, el paciente viene con estas características, como les dije. Recordar de que siempre el paciente va a venir agarrando el brazo con luxación que presente, ¿no? Y va a presentar lo que es una abducción y una rotación externa. Mientras que en una luxación glenomerular posterior solamente va a venir agarrándose el hombro, más no ya la muñeca con todo el brazo, ¿no? Vamos a tener en cuenta que hay dos mecanismos de lesión, ¿no? Va a haber el mecanismo traumático indirecto y el mecanismo traumático directo. El mecanismo traumático indirecto va a ser el más común en este caso de la luxación glenomerular posterior. ¿Qué más deberíamos de tener en cuenta en esta luxación glenomerular? Como os dije, es un hombro doloroso, un brazo en aproximación. El de glenomerular anterior es no cerca al tórax. Este sí es cerca al tórax y esta va a estar rotada internamente, mientras que la anterior era rotada externamente. También vamos a ver que esto se podría dar, ¿no? Por algunos mecanismos, por ejemplo, alguna descarga eléctrica similar a la anterior, alguna convulsión o alguna pérdida de conocimiento también. Y vamos a ver que, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener en cuenta lo que son las, ¿cómo se dice esto? Ya, vamos a tener en cuenta lo que es la valoración clínica, por ejemplo, que vamos a ver clínicamente lo que es la luxación glenomerular posterior. No se va a sobrear una deformidad llamativa, como les dije, va a mantener lo que es la forma característica o la posición de cabestrillo, y más que nada el hombro va a estar en rotación interna y en aducción. Vamos a tener en cuenta, igual que la luxación glenomerular anterior, la exploración neurovascular, ¿no? Siempre vamos a tener en cuenta que podría estar algún nervio o alguna arteria
que pueda estar dañada. ¿Qué arteria es la que más se daña en estos casos? La arteria, el nervio circunflejo, perdón, y la arteria... Perdón. Ay, doctor, no me acuerdo. Ya, pero concentremos en el nervio circunflejo. La valoración clínica, como dijimos, posición de cabestrillo, descansa la lesión sobre el nervio circunflejo, la limitación en la rotación externa, la masa palpable en lo que es la parte posterior del hombro, un aplastamiento de lo que es la región anterior y una prominencia de la hipófisis coracoides. Esas son la valoración clínica que deberíamos de tener en cuenta. Como dijimos, es bien característico o bien definido la diferencia en tanto la luxación glenohumeral anterior y posterior. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta en la valoración por las imágenes? Dos proyecciones. Las proyecciones igual, ¿no? Antero-posteriores, un escapular en Y o un axilar, que se va a reconocer lo que es más fácilmente y se puede demostrar en lo que es el defecto invertido de lo que es Hill-Sachs. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta en este caso? Más que nada, que hay una ausencia de lo que es la superposición elíptica normal de lo que es la cabeza del húmero sobre la glenoides. Va a haber un signo de lo que es la glenoides vacía. Va a haber un espacio entre lo que es el borde anterior y la cabeza humeral, que va a ser mayor de 6 centímetros. Va a haber también un signo de lo que es la depresión o signo del hundimiento, que se va a ver aquí, que se está viendo aquí, que va a ser evidente. Una pérdida de control de lo que es el cuello del húmero y también va a haber un vacío en lo que es la cavidad glenoidea superior o inferior debido al desplazamiento infero-superior de lo que es de la cabeza del húmero, ¿no? Es lo más característico que deberíamos de tomar en una valoración por imágenes. Ya, bien, esta también va a tener una clasificación como la anterior. Vamos a tener también una clasificación tanto etiológica o quizás anatómica, ¿no? Mediante la anatómica vamos a tener en cuenta lo que es la traumática, la esguince, la subluxación, la luxación y una luxación recurrente, ¿no? Mediante una atraumática vamos a tener lo que es la voluntaria, la congénita y la adquirida. También debemos de tener en cuenta, según la clasificación anatómica, que vamos a tener lo que es la subacromial, la subglenoidea y la subespinosa. La subacromial es la que se va a dar en el 98% en lo que son las luxaciones posteriores, ¿no? Es la más común que se va a dar. Así que deberíamos de tener en cuenta que más que nada la superficie articular se va a dirigir en lo que es posterior, sin un gran desplazamiento de la cabeza del húmero, a diferencia de lo que es la luxación anterior, ¿no? Vamos a tener en cuenta también que el tubérculo menor o retrocrim va a ligeramente distorsionarse lo que es la cavidad glenoidea, ¿no? Más que nada en algunos casos se puede asociar a lo que son fracturas impactadas de la región anterior de lo que es de la cabeza del húmero, ¿no? Como les dije, siempre debemos de tener en cuenta de que en una luxación, si bien es primordial hacer solamente una radiografía como emergencia, como les dije, es una urgencia, una luxación o un tratamiento de una luxación, ya que se puede fibrosar en estos tejidos si no son tratados en su debido momento. Siempre debemos de tener en cuenta que solamente que hay más daño comprometido, ¿no? Que pueda ser de un hueso, puede ser de alguna articulación, de una parte blanda o entre otros, ¿no? La subglenoidea es muy rara y la subespinosa también es muy rara, ¿no? En la subglenoidea muy rara deberíamos de tener en cuenta nada más que la cabeza del húmero se sitúa posterior e inferior a la cavidad glenoidea, y la subespinosa muy rara que la cabeza del húmero se va a situar medial al acromión y por debajo de lo que es de la espina del escápula. Respecto a los tratamientos, también vamos a tener el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿En qué consiste el tratamiento conservador? Es igual, ¿no? Una reducción, ¿no? Cerrada, que el paciente va a estar de cúbito suprino, que va a haber una tracción al brazo en aducción, en lo que es en la línea con la deformidad, elevando la cabeza del húmero hacia la cavidad glenoidea. También el cabestrillo con bloqueo de lo que es la rotación si el hombre está estable, y cuando hay un gran defecto anteromedial
en la cabeza del húmero, inmovilizar el hombro en rotación externa, ¿no? Más que nada siempre vamos a tener en cuenta que se debe de inmovilizar después de que existe una reducción, ¿no? Y cuando existe quizás algún problema adicional, ya debería de ser quirúrgico. ¿Y qué deberíamos incluir para que sea quirúrgico? Cuando existe ya fracturas, ¿no? Como les dije, fracturas del troquín muy desplazadas, cuando también es un fragmento posterior de la glenoides, cuando la luxación no reducible o fractura impactada de la porción posterior de la glenoides que impida la reducción, una luxación abierta, una fractura impactada de la porción anteromedial de la cabeza del húmero, la lesión invertida de Hill-Sachs o alguna afectación del 20 o al 40% de la cabeza humeral. Más que nada, estas son las características clínicas que deberíamos de tener en cuenta para que el paciente entre a procedimiento quirúrgico. Y las complicaciones, al igual que la luxación glenohumeral anterior, podrían ser fracturas, alguna recidiva de la luxación o alguna lesión neurovascular o también una subluxación anterior. Como les dije, siempre van a tener a que los pacientes puedan tener alguna recidiva o volver a tener alguna luxación y tener en cuenta la edad, ¿no? Siempre va a ser mucho más frecuente que se dé una recidiva en los jóvenes que en los adultos mayores. Bien, mi compañera va a continuar con la exposición. Continuando con la exposición, tenemos por otro lado a la luxación glenohumeral inferior o también llamada luxación erecta. Esta es una lesión muy rara, pero es más frecuente en ancianos, cuyo mecanismo de esta lesión es el resultado de una fuerza de hiperabducción que causa el atrapamiento del cuello del húmero sobre el acromion, lo cual va a ejercer un efecto de palanca sobre la cabeza del húmero y va a desplazar a esta en una dirección inferior. Pudiendo así decirlo, la parte superior de la superficie articular se va a dirigir en dirección inferior sin estar en contacto con el reborde glenoideo inferior. Y como también la diáfisis del húmero se va a orientar en dirección superior. Ante la valoración de esta luxación tenemos una valoración clínica y una valoración por imagen. A la valoración clínica, los pacientes van a presentar de forma característica una posición en saludo, con el húmero bloqueado en 110 grados a 160 grados, esto en aducción y en antepulsión, lo cual generalmente el dolor en esta luxación va a ser importante. También es importante decir que es típico palpar la cabeza del húmero sobre la parte lateral del tórax en la región de la axila. Y también es importante realizar una exploración neurovascular minuciosa, ya que casi siempre suele haber lesiones neurovasculares asociadas, las cuales pueden llegar a complicar este tipo de luxaciones. Por otro lado, la valoración por imagen, en esta serie de traumas a nivel del hombro, se realizan proyecciones anteroposterior, escapular en Y y también una proyección axilar. Aquí normalmente la proyección anteroposterior es diagnóstica al mostrar la luxación inferior de la cabeza del húmero, esta con la diáfisis del húmero dirigida en dirección superior a lo largo del borde de la glenoides. Por otro lado, se debe revisar, como les venía mencionando, a mayor detalle la radiografía en busca de otras fracturas que vayan a estar asociadas a estas, ya que va a ser frecuente y muy difícil de detectar por la clínica, ¿no? Debido a que nuestro paciente va a llegar con un intenso dolor, esto a nivel generalizado a nivel del hombro. Ahora, hablando de un tratamiento, como ya veníamos mencionando, tenemos un tratamiento conservador como también un tratamiento quirúrgico. Ante el tratamiento conservador, esta puede lograrse la reducción mediante una maniobra de tracción y contracción. Y la tracción axial debe de realizarse siguiendo el eje del húmero en dirección superolateral, aquí disminuyendo de forma progresiva el grado de abducción del hombro.
Las contracciones se aplican colocando una sábana alrededor de nuestro paciente y ejerciendo así una fuerza en la misma dirección, pero en sentido contrario que el vector de tracción. Ante un tratamiento quirúrgico, en ocasiones la cabeza del húmero luxada abre, por así decirlo, un ojal en la cápsula inferior y en las paredes blandas adyacentes, las cuales van a impedir la reducción cerrada. Entonces, en esta situación se indica una reducción abierta aplicando el defecto capsular y reparando las estructuras lesionadas a nivel de esta. Como hemos estado mencionando, ante todas las luxaciones que hemos presentado, existen complicaciones. Aquí la primera complicación es el compromiso neurovascular, en la cual casi todos los casos de luxación glenohumeral inferior van a presentar una afectación neurovascular que suele recuperarse tras la reducción de esta luxación. Siguiente, por favor. Por último, también tenemos a la luxación glenohumeral superior. Esta también es una lesión muy poco frecuente y es más rara incluso que la luxación glenohumeral inferior, en la cual vamos a hablar también su mecanismo de la lesión. En este mecanismo de la lesión viene a ser por una fuerza extrema en dirección anterior y superior aplicada de forma directa cuando el miembro está en aducción. Por ejemplo, tenemos a un paciente que ha sufrido una caída desde una cierta altura, esta sobre el miembro superior, de manera que la cabeza del húmero se va a llegar a desplazar en la dirección superior después de una cavidad glenoidea. A esta luxación se le asocian fracturas del acromion, se le asocia una fractura en clavícula, en una apófisis coracoides, en una luxación ya sea en troquíter y troquín, así como lesiones de la articulación acromioclavicular. La valoración clínica de esta luxación es que el paciente generalmente acude sujetando en aducción el hombro superior, que se va a encontrar como acortado. La exploración va a revelar que la cabeza del húmero fácilmente va a ser palpable por encima del acromion y las lesiones neurovasculares van a ser frecuentes y deben ser también descartadas. Ahora, para la valoración por imagen, igual que las anteriores luxaciones, se les pediría una proyección anteroposterior, una escapular en Y y como también una axilar. La proyección anteroposterior va a ser claramente diagnóstica, va a ser claramente de ayuda diagnóstica al observarse la luxación de la cabeza del húmero, esta por encima del acromion. Y como también deberíamos de realizar de forma minuciosa, de revisar la radiografía para descartar algunas fracturas asociadas ante esta luxación. Ante el tratamiento, se debe intentar una reducción cerrada con analgésicos como también con sedantes. Y se debe facilitar la reducción, en la cual es posible aplicar una tracción axial en dirección inferior con una contracción junto a un componente de tracción lateral. Igual que en las luxaciones inferiores, las cuales son frecuentes las lesiones de partes blandas y las fracturas asociadas, vamos a ver que una luxación irreducible puede necesitar una reducción abierta. Las complicaciones ante esta es que normalmente hay complicaciones neurovasculares que suelen ser lesiones por tracción y como también se van a resolver tras la reducción de esta luxación. Siguiente. Ya. Bueno, con todo, doctor, siguiendo con la exposición, vamos a la luxación de codo. La luxación de codo es una patología muy frecuente en traumatología, y se da cuando se rompe la relación entre el húmero, el cúbito y el radio. Como característica tiene que el paciente acude con un dolor y con otras características que dependiendo de la clasificación vamos a ver, pero este dolor en todas las luxaciones, este dolor es muy intenso.
Epidemiológicamente hablando, la luxación aguda de codo representa una incidencia anual de 6 casos por 100.000 habitantes. Es más frecuente en los adultos y en los varones. ¿Por qué más frecuente en los adultos? Porque en la edad infantil, las causas que producen estas luxaciones de codo, pues en los infantes no les produce luxación, sino les produce ya fractura. Constituyen del 10 al 25% de todas las lesiones del codo, y pues entre estas 10 y 25%, 90% de los casos son las luxaciones del tipo posterior, y entre la lateral y la anterior son más raras. Siguiente, por favor. Ya, las clasifican de acuerdo a hacia dónde está el antebrazo, ¿no? Si es una luxación anterior, si es una luxación posterior, externa, interna y divergente, que ya lo vamos a explicar. La luxación anterior, como podemos ver aquí en el gráfico, esta imagen, pues normalmente el húmero debería estar aquí, ¿no? Pero se ha desplazado hacia atrás el húmero, pero se le dice de luxación anterior porque el antebrazo, el rodio y cúbito se han ido hacia la parte anterior. Esto se da porque hay, por ejemplo, una lesión, un golpe, cuando el paciente tiene el codo flexionado, como por ejemplo aquí que hay un golpe de esta manera en la punta del codo, con el codo flexionado. Entonces esto hace que haya una fuerza en la parte articular y de esta manera pues te sale el húmero, ¿no? La luxación posterior pues es de la misma forma, solo que aquí lo que pasa es que el paciente tiene todo el miembro superior extendido y con la muñeca en supinación, y es de esta manera en la que cae, el golpe es de la muñeca y pues la fuerza va así, ¿no? La fuerza va así, entonces el antebrazo, el cúbito, va hacia esta dirección y pues el húmero se va hacia esa dirección y se va hacia adelante, ¿no? Y como el antebrazo se va hacia la parte posterior, pues se le dice luxación posterior. La luxación externa se da por igual caídas en la mano o torceduras en el brazo. Externa e interna, para acordarnos, es hacia el costado, se va hacia los costados, sea lateral, sea medial. Si es externa, se va hacia la parte lateral, si es interna, se va hacia la parte medial. ¿Cómo es que se produce? Pues obviamente porque va a haber una fuerza que la va a empujar, ¿no? En este caso, esta es la parte medial, esta es la parte lateral. En este caso, en la luxación externa, va a haber una fuerza que viene de la parte medial, que desplaza hacia la parte lateral. Igual de la misma manera, en la luxación interna, esta es la parte medial, esta es la lateral. Entonces hay una fuerza en la parte lateral que desplaza hacia la parte medial. Ahora, esto, lo característico, que ya lo vamos a mencionar más adelante también, es que esta luxación, el radio y el cúbito se mueve como una sola, como si fuera solo como unidad. Se mueve como unidad, pero ¿qué pasa cuando esto no se mueve como unidad y se mueven por separados? Entonces, ahí es lo que se le denomina lo que es la luxación divergente, que lo podemos ver acá. En esta luxación divergente, pues el radio se va hacia la parte lateral y el cúbito se va hacia la parte medial. ¿A qué se da? Puede ser anteroposterior o mediolateral, que ya lo vamos a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Ya, ¿cómo va a venir nuestro paciente? Nuestro paciente, como les decía, va a venir con un dolor muy intenso, no va a poder mover el miembro, el codo afectado, y pues va a haber una obvia deformidad en el codo. La extremidad va a aparentar estar acortada y el codo ligeramente flectado, como podemos ver aquí en esta imagen de este paciente. Ligeramente flectado quiere decir que está ligeramente flexionado. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Pues es por la valoración clínica, ¿no? Al realizar y tenemos que realizar o descartar también, realizar una valoración neurovascular para descartar, como ya escuchamos anteriormente, las posibles complicaciones en la otra articulación. En esta articulación también tenemos que descartar posible lesión vascular y de nervio, ¿no? Entonces, a la inspección lo que vamos a ver, como podemos ver acá, tenemos que descartar el signo de fractura abierta y de lesión concomitante de la arteria proximal y distal del codo. Entonces, descartar lesión vascular
A la palpación lo que vamos a ver a la palpación lo que vamos a ver vamos a palpar primero anterior y luego posterior. Y en la parte anterior vamos a palpar el relieve troclear y en la parte posterior obviamente vamos a palpar el olecranon, ¿no? Luego de esto nosotros tenemos que pedir imágenes de ayuda diagnóstica, pues lo que vamos a pedirlo comúnmente es ganar las radiografías, ¿no? Una antero-posterior y una lateral de codo. La radiografía oblicua también nos puede ayudar para detectar la presencia de algunas fracturas asociadas. Estas fracturas comúnmente se dan en la apófisis coronoides, en la cabeza del radio y en el capitulum o en el capítulum del húmero, ¿no? También podemos pedir una tomografía para ver el grado de desplazamiento de los fragmentos y para ver con más detalle si hay algunas fracturas asociadas. Angiotomografía nosotros la pedimos ya cuando sospechamos de lesión vascular. Normalmente la radiografía lateral debe ser así, y esta es una luxación que ahorita lo vamos a explicar, una luxación posterior que es la más frecuente, como les decía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros de ahí debemos comprobar si hay compromiso de la arteria braquial y del nervio mediano y cubital. Tenemos que examinar la radiografía para descartar la presencia de algunas fracturas que también pueden estar presentes, y pues se debe ingresar al paciente 24 horas en observación en caso tenga inflamación, haya lesión vascular, riesgo de desarrollo de un síndrome compartimental. El tratamiento, pues el tratamiento es conservador o también puede ser quirúrgico, siempre con el objetivo, como en todo tratamiento, el objetivo de restablecer la estabilidad ósea del codo con diferentes estructuras. Vamos a explicar ya los movimientos que se hacen. ¿Ya? Tiene que estar bien posicionado, y lo principal que es que el paciente quede con la mínima pérdida de movimiento, ¿no? O sea, que recupere su funcionalidad. La luxación más común, como les decía, el 90% de las luxaciones de codo es la luxación posterior. Aquí que el paciente, como lo vamos a ver, va a ser con un codo voluminoso. El codo, como está aquí en la imagen, el codo va a venir, el paciente va a venir con el codo en semiflexión, más o menos un 45 a 45 grados, y el olecranon va a ser prominente posteriormente, ¿no? Como podemos ver aquí, lo vamos a explicar en la radiografía. El diagnóstico va a ser con radiografía, clínica de radiografía. Entonces, la radiografía nos confirma la luxación y tenemos que buscar lesiones asociadas. Aquí, por ejemplo, aquí podemos ver el olecranon que está prominente hacia la parte posterior, y que es en la parte posterior, ¿no? Y pues el codo allá. El codo en semiflexión va a venir eso lo vamos a ver aquí en esta imagen. Esta es la radiografía lateral y esta es la anteroposterior. En la anteroposterior nosotros vamos a ver obvio desplazamiento, ¿no? Esto es como una sola porción, como les decía, de radio, de radio. Ya, en el tratamiento pues va a ser reducción ortopédica, también ya la conocida como la reducción cerrada. Para eso primordial una adecuada, que esté el paciente sedado, que esté con analgesia, ¿no? por el dolor excesivo. La reducción cerrada se da pues mediante la maniobra de tracción suave y sostenida en la extremidad con el antebrazo en supinación, ejerciendo tensión directa sobre la punta del olecranon, lo que generalmente produce un clump, que esto lo vamos a explicar. Aquí vamos a poder ver la maniobra de Parvin y también el método de reducción de Main y Kile. En la maniobra de Parvin, el paciente va a estar en decúbito ventral, aquí está su cabeza y aquí van a estar sus pies. Entonces el paciente va a estar en la camilla en decúbito ventral, el borde de la camilla va a estar en sitila, y nosotros vamos a realizar una tracción, una tracción hacia abajo, y con la otra mano nosotros vamos a devolver la articulación, ¿no? Y el método de reducción de May y Kile, pues el paciente va a estar igual en decúbito ventral, acá va a estar su cabeza y sus pies, en decúbito ventral, pero aquí la flexura del codo va a estar al borde de la camilla, ¿no?
se la cambia y la flexión del codo al borde. Vamos a realizar una flexión, una ligera flexión hacia abajo, y con la otra mano vamos a coger el olecranon y lo vamos a devolver a su lugar. Luego de reducirla, debemos inmovilizarlo y a 90 grados en flexión, y pues colocar un cabestrillo, ¿no? Hay más hasta 17 días, ¿no? Aunque se permite el movimiento para así evitar la rigidez y así pues cumplir con el objetivo del tratamiento, como les decía. Y en casos de inestabilidad, sin fractura asociada, podría estar indicada la colocación de una óstesis, que es un aparato externo que permite la ligera articulación. El tratamiento quirúrgico va a estar indicado pues, en casos donde luego de la reducción se comprueba que hay una articulación inestable en el plano medio lateral o anteroposterior. El tratamiento definitivo pues, es habitualmente el tipo quirúrgico. Las complicaciones que vamos a encontrar en estos pacientes es la rigidez articular, la osificación heterotópica y la otra que es la tríada terrible, ¿no? Que es pues la luxación del codo. A eso se le suma fractura en el coronoides, y a eso se le suma también fractura de la cabeza del radio. Ya. La otra articulación, perdón, la otra luxación va a ser la luxación anterior del codo, que pues como les decía que es menos frecuente, que aquí vamos a encontrar al paciente con un acortamiento del antebrazo, con el antebrazo en supinación, ya que este es característico, el antebrazo en supinación y acortamiento del brazo, pues estamos en luxación anterior. La epífisis distal del húmero va a estar resaltada posteriormente, y el tendón del bíceps tensa la piel en la parte anterior de la articulación. Siguiente, por favor. Ya, el tratamiento pues va a ser la reducción cerrada. Se realiza primero una tracción suave del antebrazo para relajar los músculos contraídos. Después se aplica una presión hacia y abajo del antebrazo con una suave presión hacia adelante de la parte distal del brazo. El codo se inmoviliza a un poco menos de 90 grados. Y pues también podemos, también se realiza, el otro tratamiento que se realiza es la rotación abierta. Eso cuando hay fractura del olecranon asociada, con una fijación rígida para mantener la estabilidad. Como complicación, pues como ya lo hemos escuchado, lesión de las arterias, lesión de la arteria umeral, ¿no? Que pues afecta al nervio cubital, o que también hay ruptura del crisis. En la luxación interna y externa del codo, lo hemos colocado en uno solo porque es casi igual. Entonces, solo que es uno interno y el otro externo, o sea, hacia el lado lateral y el otro hacia el lado medio. Lo que vamos a encontrar es ensanchamiento del codo y de la longitud relativa del brazo. El antebrazo va a estar normal, eso que, como les decía, que se va a ver como si fuera solo una estructura. En la radiografía pues la vamos a encontrar acá, por ejemplo, en esta radiografía es una anteroposterior, y acá podemos ver pues, que el olecranon ya está completamente desplazado de la tróclea, ¿no? De la tróclea y no hay olecranon. En esta radiografía nosotros, es una radiografía lateral, que aquí vamos a observar una subluxación. No se puede ver porque está un poco pequeño, pero aquí está el borde articular del olecranon, ¿no? Entonces no está completamente desplazado. Aquí en la parte de acá todavía hay todavía hay contacto articular entre el húmero y el olecranon. Y en la radiografía de acá podemos ver, pues, es una radiografía anteroposterior también, que tiene los extremos proximales del radiocúbito que ya se han desplazado, ¿no? Pero esto se ha desplazado como si fuera uno, ¿no? En el tratamiento, igual reducción cerrada y reducción abierta. En la reducción cerrada, pues, se reducen realizando tracción del brazo en sentido contrario, tracción distal del antebrazo y extensión moderada, y luego una presión directa, ya sea interna o externa, de acuerdo a cómo es la luxación.
Y pues la reducción abierta con las partes blandas como el anconio pueden estar pueden interponerse, ¿no? O sea que el espacio articular está bloqueado y pues ahí ya se realiza una reducción abierta. La luxación divergente del codo, como les decía que ya están separados, ¿no? El radio y el cúbito, estas pueden ser anteroposterior o puede ser medio lateral. Este tipo ya es muy raro. El radio y el cúbito se luxan de manera opuesta, como podemos ver aquí en la radiografía. Entonces en la anteroposterior vamos a ver un luxación posterior del cúbito con la apófisis coronoides alojada en la fosa del olecranon. Se aloja ahí en la fosa del olecranon y pues tras la lesión del codo se inmoviliza en flexión con el antebrazo en supinación. El tratamiento pues se realiza la reducción primero el cúbito. Primero reducimos el cúbito pues, de una forma similar a como se hace la luxación posterior, excepto que la cabeza del radio puede palparse en la fosa anterocubital y se ejerce al mismo tiempo a presión directa sobre la cabeza del radio para reducirla, ¿no? O sea, vamos a reducir, vamos a devolver la articulación los dos al mismo tiempo. En la medio lateral vamos a encontrar el codo que está ensanchado, obviamente porque van a estar en las porciones laterales, va a estar muy ensanchado, y la superficie articular de la tróclea puede palparse en la superficie posterior del codo. El tratamiento es reducir las luxaciones transversas, aplicando pues, una tracción en el codo en extensión mientras se presionan sobre los extremos, ¿no? Presión hacia acá y presión hacia acá. Y ya. Ya, siguiente. Buenas noches, doctor y compañeros. Siguiendo con la presentación, yo les voy a hablar sobre las luxaciones coxofemoral. Esta es una articulación muy fuerte, por ello es que se necesita una fuerza de más de 400 newton para poder luxarla. Entonces podemos definir que es la pérdida de la relación anatómica entre la cabeza del fémur y el acetábulo del húmero. En cuanto a la epidemiología, la luxación de coxofemoral se va a dar una luxación anterior y posterior. Entre estas dos, la más frecuente va a ser la luxación posterior, ¿no? Con 85-90%, y la anterior con 10 a 15%. Y esta luxación anterior y posterior, la anterior tiene anterior superior y anterior inferior igual a posterior superior e inferior, ¿no? Esta fractura de luxación se va a presentar concomitantes a otras zonas, porque generalmente estas van a venir acompañadas de otros tipos de lesiones. Generalmente, a medida que vamos viendo si la luxación es anterior, va a haber daño en lo que son los vasos, tanto femorales como ilíacos, las lesiones de los vasos, y si es para posterior, va a haber lesiones, en primer lugar, más común de nervio ciático. En su clasificación, como ya les había mencionado, hay una clasificación anterior y posterior. Esta anterior, la menos frecuente. Esta anterior puede ser púbica o subpúbica, y la obturatriz. Entre la subpúbica y la púbica, la más frecuente es la obturatriz. En el posterior vamos a tener lo que es la ilíaca y la isquiática, y la más frecuente va a ser la ilíaca, ¿no? Esta anterior obturatriz, porque la cabeza de fémur se va a ir al agujero obturador, y en lo que es el púbica, porque se irá a la pubis, ¿no? Entonces guarda relación a lo que es su nombre de esta articulación, de esta luxación. En cuanto a los mecanismos, en la posterior,
posterior, que la que es más común, ¿no? Va a haber, por ejemplo, va a haber una rotación Hay eco con su audio, doctora. interna y una Hay eco con su audio. y una ligera lo que es rotación. Va a haber rotación. No ligera, pero sí va a haber una rotación. En cambio, la anterior lo que vamos a encontrar va a ser una rotación externa, una abducción, y va a haber lo que es ligera rotación o no hay rotación, también lo consideran algunos autores. ¿No? En cuanto a lo que son las clasificaciones, para poder clasificar estas ya en anterior o posterior, vamos a tener la clasificación de Thomson y Stein. Este nos describe donde vamos a añadir a estas luxaciones como luxaciones o luxaciones con fracturas, en las cuales Thomson y Stein nos habla de un tipo 1 hasta un tipo desde un tipo 1 hasta un 5, ¿no? Perdón, 4. En el cual el 5 se va a clasificarse por la clasificación de Petke. En la clasificación de Thomson y Stein nos habla de una luxación con o sin fractura de tipo 1. La de tipo 2 nos habla con una luxación con fractura o de gran tamaño de la ceja posterior del acetábulo. La de tipo 3 nos habla de una luxación. ¿Doctor, me escucha? Chicos, ¿me oyen? Jacqueline, sí se te escucha, pero con eco. ¿Qué pasó con su compañera? Muchachos, se la escuchaba con eco. Doctor, se está reconectando. Ya va. Esperamos, chicos. Entonces, como les decía, la clasificación de Thomson y Stein, entonces hablamos de una clasificación en la cual estábamos en la de tipo 3, donde la luxación con fractura conminuta o de ceja como sin gran fragmento, la de tipo 4, donde la luxación es con fractura con del techo acetabular, y la de tipo 5, que la luxación es con fractura de la cabeza femoral, ¿no? La clasificación de Stewart y Milford, esta clasificación se va a centrar en lo que es específicamente en la estabilidad tras la reducción, en el caso que se produciese una fractura acetabular, lo cual tiene implicancia, podamos ver su pronóstico de esta, ¿no? Entonces, esta nos habla de una luxación simple sin fractura, de una luxación con uno o más fragmentos, en la de tipo 2, fragmentos de cejas, pero con una fosa suficiente como para garantizar la estabilidad de la reducción. La de tipo 3 nos dice que la luxación con fractura de la ceja, produciendo una gran inestabilidad, y la de tipo 4, una luxación con fractura de cabeza o del cuello femoral, ¿no? Entonces, Stewart y Milford también propuso una clasificación, ¿no? Porque a base de esto, Lewin hace una clasificación en donde nos dice la clasificación de Lewin, la de tipo 1, una fractura
asociada ni estabilidad. La de tipo 2, una estabilidad irreducible sin fractura asociada. La de tipo 3 nos dice una estabilidad tras la reducción o fragmentos intraarticulares, y la de tipo 5, una fractura acetabular asociada que requiere tratamiento. Y por último, la de tipo 5, una lesión asociada a la cabeza o el cuello femoral. Lo que es la clasificación de Pitkin, esta clasificación es una adaptación de lo que es la clasificación de Levy, ¿no? Entonces, acá nos dice que la de Pitkin nos dice que una luxación, la de tipo 1, nos dice una luxación posterior a la fractura de la cabeza femoral, caudal o la fovea. Luxación, la de tipo 2, posterior con la fractura de la cabeza femoral craneal a la fovea. La de tipo 3 es una fractura de la cabeza femoral con fractura asociada del cuello femoral. Y la de tipo ya 4, en esta clasificación de Pitkin, nos dice de un tipo 1, tipo 2 o tipo 3 de fracturas acetabulares asociadas. Siguiente, por favor. En cuanto a los tipos de fractura, se va a mencionar que estas fracturas están lesionadas, estas lesiones van a estar asociadas directamente, ¿no?, a lo que son las luxaciones femorales, y estas a su vez van a tener, por ejemplo, la fractura de lo que es del cuello del fémur. Sin duda, esta fractura es de difícil diagnóstico, tiene mayor riesgo, y para su método diagnóstico vamos a usar la radiografía o tomografía computarizada, ¿no? La radiografía la vamos a tomar en antero posterior. Y la otra fractura es la asociada del anillo pélvico. Esta fractura es una fractura de reducción abierta. En la otra asociación vamos a tener lo que es las lesiones en cuanto a las rodillas. Suelen presentar, tras la exploración, estas van a presentar fracturas asociadas a estas, lo que es la pared acetabular o la fractura de cabeza de fémur. Por la pérdida, esta puede estar acompañada con pérdidas de fragmentos acetabulares que pueden causar la reducción incongruente de ¿no? Entonces, en estas fracturas que se van a asociar a esas luxaciones, porque hay solo luxaciones y también con fracturas, vamos a encontrar lo que es la fractura del anillo pélvico, fracturas de cuello femoral, fracturas acetabulares. También vamos a tener lo que son las fracturas del cuello femoral, lesiones en los ligamentos de la rodilla, lesiones de la columna vertebral y por último, las fracturas deficiarias, ¿no? En cuanto a las luxaciones en cadera de los niños, esta se va a tratar más adelante. Estas son fracturas de caderas femorales. Vamos a evaluar general el borde posterior del acetábulo, descartar otras fracturas que tengan concomitantes a esta. Generalmente en método diagnóstico vamos a usar una radiografía de fractura ipsolateral. Estas suelen ser muy dolorosas y a la vez podemos buscar luxaciones de recolocación. Cabe mencionar que las luxaciones siempre hay que tratarlas previo a anestesia general al paciente, ya que estas suelen ser muy dolorosas. Siguiente, por favor. Siguiente. En cuanto a la anatomía de los quirúrgica, la articulación coxofemoral es una articulación en artrosis. La cabeza de esta va a rotar anterior a la cavidad cotiloidea, y esta está completamente cubierta, ¿no? La profundidad de esta cavidad cotiloidea se va a completar por el rodete
por lo que es la carilla, el cartílago, la cápsula y los cartílagos fibrosos, ¿no? Que van a su vez, estas tienen que ser profundas para que puedan generar lo que es la estabilidad. El rodete nos va a proporcionar el 10% de todo el recubrimiento de la cabeza femoral. Este va a crear una situación que va a mantener estable, ¿no? A lo que es en los movimientos. Sabemos que estos van a ser movimientos libres, ¿no? De abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, ¿no? En cuanto a lo que es la articulación de la cadera, esta articulación va a ser, como ya les había mencionado en su primer momento, necesitar una fuerza de mayor a 400 newton, simplemente nosotros para poder mover esta articulación, ¿no? Para poder hacer estos movimientos. Las fibras longitudinales, en este caso que están acá, estas van a estar sujetas y van a presentar un engrosamiento, espirales de la cápsula que se les va a denominar ligamentos, hacia anterior y hacia posterior. Anteriormente, estos ligamentos van a estar los ligamentos iliofemorales. Estos ligamentos iliofemorales van a tener su origen en la cara superior de la articulación del ilio y en la espina ilíaca antero-inferior, ¿no? Después vamos a tener lo que es el ligamento pubofemoral, que se origina en la rama superior y su inserción va a ser en lo que es la espina intertrochanteria por dentro del ligamento. En cuanto a lo que es su anatomía vascular, sabemos que estos vasos, la irrigación principal se va a dar a partir de las arterias cervicales. Vamos a partir desde ahí toda la anatomía vascular. Todos los nervios de estos van a presentar por ejemplo, la arteria fovea, que es la rama superior. En la rama superior de la arteria obturadora, que se va a situar en el ligamento redondo. A su vez va a aportar lo que es la vasculatura de las partes epifisiarias de la cabeza femoral, y estas van a representar un 75% de la cadera, ¿no? El nervio ciático, que es parte fundamental porque este es el que más va a sufrir daño en este tipo de luxación, en la luxación posterior. Va a atravesar la articulación, va a emerger de lo que es la escotadura ciática mayor, y este es el que siempre va a tener el mayor riesgo de poder lastimarse. Después tenemos al nervio obturador, que va a atravesar el agujero obturador superior y las arterias obturadoras, ¿no? A su vez va a ir hasta el músculo piriforme, superficial y obturador interno, y a los músculos gemelos. Por último, vamos a tener a lo que es el nervio femoral, que está situado en posición medial, y respecto a lo que es el músculo psoas, ¿no? Puede dañarse cuando se produzca este nervio femoral en una luxación para anterior. Siguiente, por favor, compañero. Bien, la articulación femoral, costofemoral, es una ya articulación en artrosis altamente especializada, capaz de soportar grandes pesos, el mismo nuestro, el peso corporal nuestro también, los movimientos de fuerza que pueda realizar. Requiere una gran fuerza para poder luxarse. Entonces, ¿qué pasa? La cápsula fibrocartilaginosa en una luxación se va a desgarrar y se va a distender. Esto así lo refiere Pringle
y Edward, donde nos dice que la cápsula puede desgarrarse tanto en acetábulo o del fémur debido a una fuerza rotatoria o puede dividirse debido a una presión directa, ¿no? Entonces, uno también de los implicados va a ser el ligamento redondo, pero este ligamento se puede romper, pero no puede, no, según describe, no presenta mayor secuela. La cabeza femoral cuando se lesiona va a resultar de una fractura en cizallamiento por impacto o por avulsión. ¿Y qué es una fractura por cizallamiento? Pues suele resultar de una luxación posterior que se produce con menor aducción y rotación interna, forzando la cabeza contra las cejas y las paredes posteriores. A su vez, es más común que la cabeza y quede fragmentos entre la articulación que pueden quedar pegados, ¿no?, en los ligamentos. Entonces, en este punto van a tener que hacer un procedimiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a las opciones terapéuticas que vamos a tener en la terapia, el objetivo de la terapia va a ser tenemos que hacerlo lo más pronto posible después del suceso, ¿no? Generalmente es dentro de las 6 horas para poder minimizar lo que son los daños, ¿no? Entonces vamos a tener que primero hacer la base es hacer una reducción inmediata, porque es de urgencia, una inmovilización, y posterior a ello tenemos que realizar lo que es la rehabilitación. Entonces, el objetivo es tener una reducción concéntrica lo antes posible. En el área de urgencia siempre es necesario tener que anestesiar al paciente para poder realizar estos procedimientos. Está indicada una reducción abierta. ¿Cuándo se va a hacer esto? Cuando no se haya podido hacer la reducción buena, es ineficiente o está incompleta, ¿no? En cualquier punto de estas luxaciones, la tracción del muslo se puede hacer una tracción al eje del muslo asociada a una manipulación suave de la cadera. Para todos estos procedimientos o estas técnicas que les voy a detallar, generalmente el paciente tiene que estar relajado, ¿no?, para poder lograr lo que es la reducción adecuada de estos músculos. Entonces vamos a mencionar como primera maniobra el método de Stimson, donde vamos a tener al paciente que se va a colocar de cúbito supino prono con los miembros inferiores colgados sobre el filo de la mesa. Vamos a tener al asistente que va a tener que estabilizar la pelvis ejerciendo una presión hacia abajo. Vamos a tener a un manipulador que va a sujetar la rodilla y va a ejercer lo que es la fuerza de la cadera, una flexión de 90 grados, ejerciendo una presión hacia abajo, y va a tratar de retraer la cabeza luxada, ¿no? Posterior a ello, sobre el rodete posterior del acetábulo, vamos a tener que introduciéndola suavemente al interior de su cavidad. Entonces, esta es la primera maniobra. La maniobra de Alins, que es la más usada, el paciente lo vamos a colocar de cúbito supino, situándose el cirujano, el que va a hacer la maniobra, por encima del paciente. Se va a flexionar la rodilla con el fin de relajar los músculos isquiotibiales. El asistente el fin es estabilizar la pelvis. Acá el cirujano va a ejercer una fuerza de tracción longitudinal al eje del fémur, manipulando suavemente la cabeza femoral sobre el reborde acetabular, y lo van a introducir en lo que es la cavidad, ¿no? Seguido de ello tenemos la otra maniobra, la de Bigelow. Vamos a tener el paciente de cúbito supino. El asistente igual va a ejercer presión hacia abajo sobre la pelvis. El cirujano va a sujetar lo que es
el miembro ipsolateral al nivel del tobillo, vamos sujetando, y se va situando el antebrazo contrario por detrás de la rodilla. A la vez se va a aplicar una tracción longitudinal en el eje femoral. Entonces vamos a hacer una rotación interna, una abducción y una flexión de 90 grados. Vamos a relajar ligeramente el ligamento en Y, permitiendo al cirujano traer la cabeza femoral hasta el nivel del acetábulo en una región posterior. Por último, vamos a tener lo que es la maniobra de Bigelow invertida. En esta maniobra las luxaciones se va a usar para luxaciones anteriores. Se sostiene la cadera en flexión parcial y abducción. Este método se va a usar para lo que es la reducción, y vamos a elevar la elevación y ejercer un tirón firme sobre el muslo, lo que nos puede provocar la reducción, ¿no? Entonces, si se fracasase en ejerciendo esta aplicación de tracción del eje del muslo, luego de la cadera, la rotación interna, abducción y se va a extender la cadera, ¿no? Entonces, estas son las 4 maniobras, de las cuales va la más usada. Podemos aplicar la maniobra de Alice. Siguiente, por favor. Bien. Acá la reducción abierta, se va a dar reducción abierta en caso que haya una fractura por abulsión o haya fragmentos, ¿no?, entre las cavidades. Entonces vamos a hacer una reducción abierta para poder desbridar la articulación y extraer este fragmento, ¿no? Entonces vamos a usar estas pautas del tratamiento mediante reducciones abiertas y desbridaciones en caso de luxaciones irreductibles, lesiones iatrogénicas del nervio ciático, porque siempre se va a procurar la integridad de este nervio, reducción incongruentes de fragmentos atrapados, reducción incongruentes con interposición de partes blandas, reducciones incongruentes con fracturas de cabeza femoral, de Pitken tipo 1, ¿no? Entonces, las causas por las que se puede hacer estas reducciones para lo que es las luxaciones anteriores, vamos a tener lo que es las incisiones en ojales a través de la cápsula rectofemoral, de la cápsula rodete, tendón del psoas. Para posterior vamos a tener tendón piriforme, glúteo mayor, la cápsula, el ligamento redondo, el fragmento óseos, vamos a tener ligamentos iliofemorales y a rodete, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una imagen donde vemos desprendido un fragmento dentro de lo que es la cavidad articular, ¿no? Entonces, vamos a decir en este tipo de procedimientos abiertos, la cabeza se va a colocar dentro del acetábulo, el soporte vascular. Tenemos que tratar de mantener la integridad de vamos a extraer este fragmento libre ubicado entre la cabeza femoral y el cartílago articular del acetábulo, ¿no? Este fragmento vamos a tratarlo con debridación, abulsión de la cabeza femoral, fracturas de la cabeza femoral inferior, fragmentos perdidos de la pared posterior y fragmentos del cartílago por cizallamiento. Como vemos en esta imagen vamos a ver una luxación de cadera de fractura asociada a cabeza de fémur. Acá vemos una tomografía computarizada que nos va a mostrar un fragmento de la cabeza femoral con una rotación de 180 grados. En esta imagen vamos a ver acá fijadores de tornillos de Hubbard mediante un abordaje anterior. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que son los abordajes quirúrgicos, vamos a tener una vía de acción. Esto ya, solo para que tengan en mente de que existen varias técnicas de acuerdo al tipo de luxación, ¿ya? Vía anterior,
vía posterior y lateral. ¿Ya? Nada más. Ya, la que usamos habitualmente en vías anteriores estado Carlos Patterson, por ejemplo, ¿no? De acá tienes que tener en cuenta tus reparos anatómicos, vas a hacer una vía de reducción. Básicamente esto lo utilizas cuando hay luxaciones que son irreductibles y cuando hay un fragmento óseo, ¿no? O una fractura asociada, ¿no? Por ejemplo, si tienes una fractura de ceja posterior, el acetábulo ingresas por vía posterior, o bordaje sureño, por ejemplo, o si es que sospechas de que hay lesión del nervio ciático en una luxación posterior, o hay atrapamiento del nervio, ¿no? O ves que un fragmento puede estar comprometiendo el nervio ciático, ingresas por esta vía, ¿no? ¿Ves? Por eso, recuerda siempre tu parte anatómica, ¿no? Cuando ves una vista posterior de la región glútea, siempre vas a disecar de plano superficial a profundo, glúteo superior, glúteo mayor, glúteo, disecas el glúteo mayor y vas a encontrar todo esto, ¿no? Tratas de ubicar siempre tu piramidal y detrás del piramidal, pues, ¿no? Vas a encontrar por su borde inferior el nervio ciático, ¿no? Y bueno, vas a tener que desinsertar este piramidal por lo general para lograr ver toda el acetábulo, toda la región, la ceja posterior del acetábulo, ¿no? Entonces acá tienes que tener en cuenta mucho tu anatomía, ¿no? Tu anatomía. Ya lo utilizamos también en exploraciones, ¿no? Cuando existen lesiones vasculonerviosas, entre otras. Ya, chiquito. Sigo acá. Los cuidados postoperatorios de la fractura sin asociación, como ya habíamos mencionado, el pilar que teníamos que hacer, lo que mencionamos, ¿no? Lo que es la reducción, la inmovilización y posterior la rehabilitación, debemos también tener en cuenta estos puntos. La carga de peso anticipado puede llevarnos a complicaciones, ¿no? Después de la reducción, el apoyo precoz es bueno, retrasar la carga de peso entre 8 a 12 semanas. El paciente posterior a la reducción, o sea, después de las 6 horas que hayan pasado y no la ha reducido, debemos esperar 2 semanas más. La inmovilización pasiva se va de entre las 6 a 8 semanas. Debe pasar de la cama a la silla simultáneamente, ¿no? O sea, de a pocos al andador o muleta en una semana. 6 semanas después, como dice la bibliografía, ya puede soportar el peso, ¿no? El objetivo de esto es recuperar el movimiento, fortalecer lo que es la musculatura. En las complicaciones que debemos nosotros tener en cuenta, la detección de estas lesiones asociadas, ¿no? Que siempre como estas lesiones para posteriores, por ejemplo, es del acompañante del carro el que sufre en estos choques, o para anterior a aquellas personas que van en moto o cabalgan en caballo y se queda una de las piernas ahí sujetadas, entonces puede haber una luxación para anterior o en ello, entonces tenemos que, no siempre vienen concomitantes con algo, ¿no? Entonces, fractura de cadera sin desplazamiento, daños de ligamentos de rodillas, cuidar siempre para posterior, fractura luxación, para posterior, lo que es el nervio ciático, vigilar las funciones de este nervio, ¿no? En las luxaciones con fracturas asociadas vamos a tener fracturas acetabulares posteriores, fracturas de cabeza de fémur y los movimientos a las 6 semanas que debemos realizar y movimientos pasivos y contactos con los dedos de 10 a las 12 semanas. Las complicaciones más comunes es las complicaciones de la necrosis avascular, porque el tiempo de reducción va a marcar esto, ¿no? Entonces tenemos que cuidar para posterior nervio ciático y para anterior tenemos que cuidar los vasos ilíacos en lo que es la transición femorales, ¿no? Entonces los ligamentos redondos, lo que es la isquemia de cabeza femoral. Otra de las complicaciones también es la artritis que va a presentar por mayor tipo de luxación posterior a los daños también daños de condrocitos que pueda afectar esto. La osificación heterogénea, que es una lesión posterior por una reducción abierta posterior, y lo que es la disfunción ciática, ¿no? Generalmente es común aparecer después de una osificación heterogénea. Ya como resumen, como ya habíamos hablado que la luxación coxofemoral es una emergencia que se tiene que reducir lo más pronto posible, ¿no? Dentro de las 6 horas, porque puede causar daño lo que es en necrosis avascular.
y también en el cartílago articular. Para métodos diagnósticos, como resumen, podemos usar una placa previo a la evaluación y luego posterior para poder controlar los daños, ¿no? Ver secuelas o fracturas que hayamos pasado por alto. Y las luxaciones generalmente las tenemos que hacer con anestesia general porque son muy dolorosas. Inmovilizar a las 6 inmovilizar hasta las 6 semanas, otros dicen hasta las 3 semanas para que pueda recuperarse. Las maniobras generalmente ya mencionadas como la de Alice generalmente van a estar en una dinámica de tracción y de contracción, ¿no? Ya sabemos que hay una luxación de cadera anterior y posterior, la más común es la posterior. La anterior puede conocerse como anterior obturadora o púbica y la posterior va a conocerse como ilíaca, ¿no? En la anterior vamos a tener una rotación externa y una abducción y no hay este acortamiento, ¿no? Aducción. En la rotación posterior vamos a tener una rotación interna y ligeramente va a haber una flexión y va a haber aducción. La posterior es la que le dicen el nadador tímido, porque la pierna está, en cambio en el otro es el impúdico, así porque estaba abierta sus piernas. Ahí no me falta imagen de eso. Entonces las complicaciones, como ya habíamos mencionado, una de las más frecuentes es la fractura de la ceja. Tenemos que cuidar la lesión de la ceja del cotiloidea, las necrosis avasculares, cuidar el nervio asiático y la VAN, ¿no? En la anterior. Eso sería todo. Gracias, compañeros. Muy bien, muchachos. Damos por culminado.